El Renacimiento, una era de esplendor, arte y descubrimientos. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, grandes nombres que iluminaron esta época dorada. Pero detrás de las brillantes fachadas de los palacios y las cúpulas de las iglesias se escondía un mundo de traiciones, conspiraciones y crímenes. ¿Qué secretos guardan las grandes familias que gobernaban Europa? ¿Y los grandes artistas que pasaron a la historia? Hoy exploraremos el lado oscuro del Renacimiento, donde la ambición desmedida se pagaba con sangre, pero antes no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido enteramente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. El Renacimiento es ese periodo de la historia, entre los siglos XV y XVI, de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Los avances fueron asombrosos. En la ciencia, Nicolás Copérnico desafió a la Iglesia al proponer que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y confirmó esta teoría, revolucionando la astronomía. En la medicina, Andrés Vesalio publicó De Humani Corporis Fabrica en 1543, cambiando para siempre el estudio de la anatomía humana. La tecnología también avanzó a pasos agigantados. En 1450, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, permitiendo que los libros llegaran a más personas y dando origen a la difusión masiva del conocimiento. Y en la ingeniería, Leonardo da Vinci diseñó máquinas voladoras, submarinos y artefactos bélicos que parecían sacados de una visión futurista. Pero no todo fue luz en el Renacimiento. Detrás de la belleza y el conocimiento se escondían intrigas, asesinatos y ambición desmedida. Para entender el lado oscuro del Renacimiento, primero debemos conocer a sus protagonistas, las grandes familias que dominaban la política y la religión. En Italia, los Medici controlaban Florencia, los Sforza gobernaban Milán, y los Borgia tejían intrigas desde el corazón del Vaticano. Estas familias, con sus riquezas y ambiciones, construyeron el Renacimiento, pero también desataron una lucha despiadada por el poder, y cuando el poder está en juego, todo vale. Si hablamos de poder, corrupción y sangre en el Renacimiento, es imposible no mencionar a los Borgia. Esta familia de origen español se convirtió en la más temida de Italia, gobernando con puño de hierro y desatando una ola de asesinatos, conspiraciones y escándalos que hicieron temblar a toda Europa. Rodrigo Borgia llegó a lo más alto de la Iglesia en 1492, cuando fue elegido papa bajo el nombre de Alejandro VI. Pero su ascenso no fue precisamente obra de la gracia divina de Dios. Se dice que compró votos en el cónclave papal y que su ambición no tenía límites. Alejandro VI convirtió el Vaticano en un nido de corrupción. Tuvo numerosos hijos, entre ellos los más famosos, César y Lucrecia Borgia, de los que enseguida te hablaré. Su reinado estuvo marcado por la venta de indulgencias, el nepotismo descarado y los escándalos sexuales. Pero lo más siniestro fue su uso del veneno como arma política. Se dice que Alejandro VI y César Borgia tenían un veneno mortal llamado cantarela, que utilizaban para eliminar a sus enemigos en banquetes y reuniones privadas. César Borgia, el hijo favorito de Alejandro VI, fue un estratega despiadado y un hombre sin escrúpulos. Originalmente, su padre lo nombró cardenal a los 18 años, pero César no tenía vocación religiosa. Cuando su hermano mayor, Juan Borgia, fue encontrado asesinado en 1497, un crimen del que César fue el principal sospechoso, tomó su lugar como comandante militar de la familia. César se convirtió en un señor de la guerra, conquistando territorios en la Italia central y aplastando a sus enemigos sin piedad.
Fue él quien inspiró a Nicolás Maquiavelo a escribir El Príncipe, una obra que describe cómo un líder debe usar la astucia y la crueldad para mantenerse en el poder. Lucrecia Borgia, la hija de Alejandro VI, ha sido descrita como una de las mujeres más peligrosas del Renacimiento. Las ambiciones políticas de su padre la forzaron a casarse 3 veces. Se decía que usaba un anillo envenenado para deshacerse de sus enemigos y que participaba en las intrigas de su familia. Aunque algunos historiadores creen que fue más una víctima de su padre y su hermano, otros aseguran que fue una maestra de la manipulación, que utilizó sus matrimonios como herramientas políticas y que estuvo involucrada en oscuros secretos del Vaticano. Lucrecia se llevó a la tumba una leyenda negra que incluía acusaciones de asesinato e incesto. Mientras los Borgia gobernaban con veneno e intrigas, los Medici tomaron un camino diferente para alcanzar el poder: el dinero. Esta familia, originaria de Florencia, fue la más influyente del Renacimiento y controló la política, la banca y hasta la Iglesia con su fortuna. Cosme de Medici fue el fundador de la dinastía y el hombre que convirtió a Florencia en el epicentro del Renacimiento. Con su banco financió a papas, reyes y artistas, acumulando un poder que iba más allá de lo político. Su estrategia era sencilla: prestaba dinero a las personas adecuadas y, a cambio, ganaba influencia. En 1434, tras un breve exilio, Cosme regresó a Florencia y se convirtió en el gobernante de facto de la ciudad. Bajo su mandato, Florencia se llenó de arte y cultura, pero también de intrigas políticas. Muchos de sus rivales fueron exiliados o eliminados misteriosamente. El nieto de Cosme, Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, llevó a la familia a su máximo esplendor. Bajo su gobierno, Florencia se convirtió en la cuna del arte renacentista, financiando a genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli. Pero no estuvo libre de enemigos. En 1478, la poderosa familia Pazzi intentó asesinarlo en una conspiración respaldada por el Papa Sixto IV. Durante una misa en la Catedral de Florencia, los sicarios apuñalaron a su hermano, Giuliano, quien murió desangrado, mientras Lorenzo casi no consigue escapar. Su venganza fue brutal. La familia Pazzi fue aniquilada y sus miembros colgados en la plaza pública. El poder de los Medici no solo estaba en la banca o la política, también llegaron a controlar el Vaticano. 4 papas salieron de esta familia. El más infame de ellos fue León X, hijo de Lorenzo el Magnífico. León X utilizó la riqueza de los Medici para financiar su lujoso estilo de vida y construir la Basílica de San Pedro en Roma. Para conseguir dinero, vendió indulgencias, lo que terminó provocando la ira de un monje alemán llamado Martín Lutero y desatando la Reforma protestante. En 1527, la suerte de los Medici se acabó cuando el pueblo de Florencia se rebeló contra su dominio y los expulsó temporalmente de la ciudad. Pero la familia logró regresar y mantuvo su poder hasta el siglo XVIII. Por otro lado, en Milán, la familia Sforza llegó al poder gracias a una combinación de matrimonios estratégicos y brutalidad. Francesco Sforza, un mercenario, fundó la dinastía, pero sus descendientes como Ludovico el Moro llevaron la traición al siguiente nivel, aliándose y traicionando a otras familias según les convenía. Galeazzo Sforza, duque de Milán e hijo de Francesco, fue apuñalado en plena misa en 1476. Su crueldad era legendaria, desde torturar a sus súbditos hasta seducir a las esposas de sus aliados. Pero 3 hombres, hartos de sus abusos, conspiraron para acabar con él. El asesinato fue brutal, pero demostró que incluso los tiranos tenían enemigos en las sombras. Más allá de las traiciones familiares, el Renacimiento también escondía secretos que pocas veces salieron a la luz. Los grandes artistas se enfrentaron a las restricciones morales y sociales de su tiempo, muchas veces escondiendo aspectos de su vida personal, incluida su sexualidad. Algunos de los nombres más célebres de la época vivieron vidas que, en secreto o públicamente,
desafiaron las normas establecidas. Leonardo da Vinci, uno de los mayores genios del Renacimiento, fue acusado en 1476 de practicar sodomía, un delito castigado con severidad en la Florencia de la época. A los 24 años, Leonardo, junto con otros 3 hombres, fue denunciado anónimamente por mantener relaciones con un joven aprendiz llamado Jacopo Saltarelli. Aunque las acusaciones nunca se probaron y fueron finalmente archivadas, esta experiencia marcó a Leonardo, quien desde entonces llevó una vida más reservada. Su relación cercana con sus aprendices, especialmente con Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai, ha sido interpretada por muchos como evidencia de sus inclinaciones homosexuales. Miguel Ángel, otro titán del Renacimiento, expresó su amor y admiración por hombres en algunos de sus sonetos más famosos. Estos poemas, dirigidos al joven noble Tommaso Cavalieri, hablan con profunda emoción y deseo. Aunque intentaron reinterpretar sus versos en algunos siglos posteriores, cambiando los pronombres para ocultar su contexto homoerótico, los originales dejan poco lugar a dudas sobre los sentimientos del artista. Miguel Ángel nunca se casó y vivió una vida austera, pero su arte y sus escritos reflejan una compleja relación con el amor y la espiritualidad. Estos artistas no solo revolucionaron el mundo del arte, también desafiaron las normas sociales. En una época donde la sexualidad estaba vigilada por la Iglesia y castigada con severidad, estos genios encontraron formas de expresar su verdad a través del arte, aunque muchos de sus secretos solo se descubrieron siglos después. Si te apasiona descubrir los misterios y curiosidades de la historia, suscríbete. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Y si este vídeo te gustó, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué otro tema histórico te gustaría explorar. Nos vemos en el próximo capítulo.